Hoy hablaremos de la historia y evolución de la música a través del tiempo. Comenzaremos por la época antigua. Se le atribuye la música a los dioses ya que se creía que ellos interpretaban diferentes instrumentos de la época. Su textura fue monódica, es decir, se tocaba y se cantaba a una sola altura. No se conservan muchas escrituras de aquel entonces, pero hay una muy conocida que es el epitafio de Esquilos. En Europa se consideraba que una de las mejores formas de adorar a Dios era a través del canto, así que se dieron a la tarea de crearle música a cada uno de las citas bíblicas, tanto así que en el año 600 el Papa Gregorio unifica todos aquellos cantos y es como surge el canto gregoriano. También nace la primera notación neumática con el fin de facilitar el aprendizaje de toda la música. Surgen nuevos estilos como la música profana de la mano de los trovadores y juglares. En la Edad Media, tras la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, Carlos Magno buscó estandarizar la adoración cristiana, la cual tuvo consecuencias en el desarrollo de la música sacra y aparece un personaje muy importante que es Guido de Arezzo, quien inventa el tectagrama e intenta de esta manera facilitar el aprendizaje musical. Encontramos la época del Renacimiento, data entre los años 15 y 16. Tiene cambios debido a la reforma protestante de Martín Lutero, quien decía que la música se debía escribir especialmente para Dios. Se crea entonces el coral con una textura homofónica escrita a cuatro voces. La música profana se comienza a trabajar la polifonía en algunas formas como el madrigal, el chanson y formas instrumentales que clasificaron a los instrumentos en música alta como los instrumentos de viento metal y música baja como los instrumentos de la familia de cuerdas. También encontramos la música profana, el romance, el villancico, la ensalada. La música instrumental, aquellos instrumentos más importantes fueron de la época la vihuela y el órgano. En el periodo del barroco comprende el siglo XVII al siglo XVIII. El barroco busca la expresión de los sentimientos, el sentimientos y los contrastes de ornamentación, ya que para esta época la música estaba sobrecargada de ornamentos. Es un periodo revolucionario, pues nace en este entonces lo que hoy conocemos como la orquesta. Prácticamente desde esta época ya está compuesta la orquesta en su totalidad y comienza a abordar la tonalidad y dejar de un lado a la música modal de la época medieval. Surgen estilos como la ópera, música combinada con teatro, ópera seria para clases altas, ópera bufa para la gente del común y la música vocal religiosa como la cantata, el oratorio, también la música instrumental como es la fuga, el suite, la sonata, el concierto. Algunos compositores importantes de la época como Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi. Seguimos entonces en este orden la época del clasicismo entre los años 1730 y 1820. Así se llama porque se intenta volver a los modelos grecorromanos. Se da en la época de la Ilustración, un movimiento cultural que busca dejar de lado la ignorancia que tenía tanta gente por tantos años y buscar darle fuerza a lo que es la razón y la ciencia. Entonces encontramos estilos de música profana y también encontramos la ópera seria, la ópera bufa y unos autores representativos como es Mozart, Beethoven, los más representativos de la época. Seguido encontramos el romanticismo. Se dan grandes formas instrumentales como es la sinfonía y el concierto. La música pragmática consiste en coger un texto o una poesía y agregarle a esta música. Su creador es Héctor Berlioz con su obra Sinfonía Fantasía en 1830. El poema sinfónico, composición orquestal de un solo movimiento basado en elementos poéticos o descriptivos. El creador es Franz Liszt con su obra Los Preludios en 1847. Y también algunas pequeñas composiciones
estilos como es el de ahí, una canción escrita para voz y piano. Autores representativos de la época: Berlioz, Franz Schubert, Robert Schumann, Richard Wagner, entre otros. Finalmente encontramos el siglo XX, donde se busca dejar a un lado la tonalidad y comienzan a trabajar otros estilos de composición como es la música atonal. Un autor muy importante es Stravinsky, que a través de su obra y creación, la consagración de la primavera, da un cambio muy importante, ya que introduce nuevos saltos en la música, acordes, diferentes cambios de tonalidades, nuevos estilos que para el momento no tuvieron mucha aceptación debido a que fue un cambio demasiadamente brusco. Pero de acá se desprende el dadaísmo como otro estilo de música y el futurismo. Ya para la música de la actualidad encontramos la música electrónica, que hace uso de todos los instrumentos electrónicos como la guitarra eléctrica, el bajo, el piano, la organeta, que sustituye al piano dando diferentes efectos. Encontramos que para ese entonces ya se encuentra la facilidad de producción musical desde casa, la grabación, compartir a través de los canales de música como YouTube, y la expansión de la música. Pero finalmente, a mi opinión personal, encontramos algunos géneros que realmente no han aportado mucho a la evolución de la música, ya que venimos de tantas épocas donde tantos autores han llenado y han enriquecido a la música, y finalmente encontramos algunos estilos musicales de la actualidad de la música moderna que están retrasando y están haciendo olvidar finalmente a lo que realmente se le puede llamar música. Entonces encontramos algunos conceptos de música comercial que busca únicamente lucrar el bolsillo de algunos empresarios, de algunos comerciantes, y se está perdiendo aquella tradición. Personalmente, nosotros como músicos y estudiantes de música debemos, a través de la formación musical, lograr hacer el cambio y crear conciencia de que la música debe tener un estudio y se debe tratar con su respeto y darle la importancia que se requiere. Entonces, a través de diferentes eventos culturales, tratar de llegar a las juventudes para que ellos conozcan y realmente aprecien el valor que tiene la música, ya que esta tiene muchos años de evolución para llegar a un momento donde hay una parte que se ha estancado debido a la parte social. Entonces, no, esto es todo por hoy. Creo haber abarcado de forma breve cada uno de las épocas, y es mi humilde opinión. Gracias.